Ustedes saben que había un momento en que todos los viernes uno esperaba siempre o una subida de los combustibles o una baja en función del comportamiento del cambio. Aquí hubo Pero del petróleo, cambio, o sea, del petróleo, de del petróleo y o sea, la combinación del precio del barril del petróleo y la estabilidad del dólar. Aquí se implementó una política como para mantener un precio universal, o sea, un precio estándar, y que el gobierno entonces asumiera los riesgos. Por eso el déficit de los combustibles ha aumentado muchísimo. Pero me extrañó de entrada ver ahora que sí, ahora se produjo un aumento. Dice que el gobierno sube 4.50 el GLP y 3.50 el gasoil. Ay, imagínate, Entonces, la guerra de Irán le cayó como anillo exacto. al dedo. Bueno, Cada vez que hay una sí, guerra ya, están celebrando en ese conflicto, palacio. sí. conflicto de Irán e Israel y más con las Sí. amenazas de Pero hemos visto amenazas de 10.000 cerrar el conflictos como- estrecho de Yo Hormuz. desde que tengo uso de razón Que estamos en obviamente guerra. sí va a Ahora a impactar. él no lo eligieron. Oiga lo que dijo un chofer, un taxista. Yo abordé anoche junto con dos compañeros de trabajo. Precisamente en Palacio están celebrando porque hay un conflicto en Medio Oriente y eso le sirve para justificar, decía el chofer. Y uno de los compañeros a bordo le respondió, a él no lo eligieron para estar llorando, sino para dirigir con las crisis incluidas. Y ya está bueno, van 5 años. Bueno, Ah, pero eso es lo que le bueno, queda pero más la bien. verdad es que al presidente Abinader le han tocado las peores Es crisis. verdad, es O sea, verdad, él- así es. Las Sí, peores yo crisis, no creo ¿cuáles? eso. ¿Cómo Hoy así? la del COVID, de la pandemia del COVID, que Esa la COVID no le tocó no le peor, tocó a le él, tocó le peor tocó peor a Daniel. Danilo, Miren. al PLD para mí fue que le tocó peor, Claro, porque el PLD fue tuvo la primera parte, que la eso es verdad. recibió. Claro. No solamente que la ¿Eh? recibió Julio Ernesto, es una falsa, independientemente de que el gobierno de Luis Abinader lo haya hecho bien, a atribuirse como gobierno el éxito país frente a la crisis que generó el COVID. Aquí quien organizó, montó, puso en ejecución los programas sociales sin ruido alguno para mantener la estabilidad económica en medio de la crisis fue el gobierno de Danilo Medina. No, y también Aquí, sentó las quien bases de las estableció relaciones las con relaciones China con China, para que las luego vacunas. permitieron que pudiéramos comprarle a unos precios, ¿verdad?, manejables para el país y con la garantía de colocar esas vacunas en tiempo oportuno en el país, fue el gobierno de Danilo Medina quien manejó, y desde aquí aprovecho para reconocerlo, mediáticamente la crisis de una manera correcta como ministro de Salud. Fue el último ministro de Salud de la gestión de Danilo Medina, Sánchez Cárdenas, mi amigo, quien aprovecho para saludar, y ese equipo de comunicación, y con ello el equipo de comunicación del gobierno. Ahora bien, que Luis Abinader, ¿cuál equipo de comunicación? El el que estaba en salud. equipo de comunicación de En salud salud pública. en sentido general. No, por el de salud pública, con Sánchez salud, Cárdenas. escúchame. Salud pública, presidencia, manejaron la crisis en términos de comunicación de manera correcta. Lo primero que hicieron fue, que es un requisito fundamental ante una crisis, fue organizar la vocería. Eso es fundamental en medio de una crisis. Y hablaba diario en principio porque era necesario, y luego la periodicidad se fue administrando. Hablaba el ministro de la presidencia cuando lo coordinaban oportuno, y el presidente de la República de manera excepcional hablaba. Ahora bien, eso no significa que en términos de salud pública, en términos en términos económicos, el gobierno de Luis también lo haya hecho de manera correcta, porque lo hizo bien. Lo que Sí, sí me, lo que- ambos tienen- lo que sí me gustó, Sí. que por lo menos en el caso del gobierno de Luis, asumieron, o sea, reconocieron la crisis cuando la heredaron, de que las autoridades de salud la manejaron bien y ellos le dieron continuidad De manera y la muy correcta. ampliaron Sí. de forma correcta, aunque ya al final, y es un tema también personal y de cada quien, la estrategia de comunicación sí se la atribuyó a él como un logro de Sí, pero personal. también Es te que voy a el decir una pico de la cosa. pandemia la El manejó el otro gobierno de Luis gobierno, no fue Abinader así. en el tema de la transparencia en cuanto a la comunicación empezó a tener fallos, porque primero dejaron el tema de los boletines. Aquí después empezó a no saberse qué cantidad de personas estaban infectadas o qué no.
Y eso continuó porque recuérdense que al principio, al año siguiente, con el tema que hubo de la fiebre porcina, se manejó también ocultándole a la población la circunstancia, se manejó también ocultando el tema de los bebés que empezaron en un hospital a morirse, que hubo varios casos también, se le ocultó a la prensa, se ocultó también hasta un brote de dengue, que eso nunca se tiene por qué ocultar, porque dime tú, a cualquiera le pasa. O sea, hay muchas cosas que yo considero que se han manejado en función a ocultar la verdad, que yo no estoy de acuerdo con. Bueno, miren, Hay yo un quiero decir algo cuando se pueda. Que por eso reforzaron Y que después aquí con tomamos la... un turno cuando se pueda. Estamos aquí hasta las 5 de la Que tarde. por eso reforzaron, Vianey, con la vicepresidenta, el Sí, tema de la sí. salud, que Hay estaban algo flojos en eso. importante Sí, en cuando se salud, pueda me dejan frente, hablar, frente sí. a la crisis, frente a los brotes de enfermedades, y es cómo se maneja desde el punto de vista epidemiológico la crisis o el brote o la pandemia. Y el gobierno cometió un error en hacer cambios en ese equipo de epidemiología que no debieron hacerlo. Ese equipo de epidemiología de Bauta Rojas se mantuvo intacto, por citar la gestión de Bauta que comenzó en el 2007, 2006 en salud, se mantuvo intacto hasta que la directora de epidemiología, Raquel Pimentel, quiso apartarse del puesto por cansancio, por razones personales que uno no conoce. Los subsiguientes ministros la mantuvieron ahí. Sí. Sánchez Cárdenas hizo el esfuerzo, igual, y Tati Guzmán, de entonces mantener el equipo que había formado, diríamos, Raquel Pimentel. Pero luego en el gobierno de Luis tuvieron inconveniente en esa área. Muy bien. Ya. Claro que Miren. sí. Miren, sí, no. El COVID-19 se llama 19 porque fue descubierto gracias a Denisa por allá por noviembre del año 2019. Y hay que ver a que beba café también. En marzo No, pero del 2020, no, estoy bebiendo un cafecito, que en marzo del 2020 cierra la República Dominicana con unas medidas muy buenas, excelentes, por quien era el presidente en ese entonces, Danilo Medina, y todo esto. Ahora, el presidente Abinader le dio una continuidad a todo esto y manejó el COVID de una manera, de la mejor forma posible. Incluso fuimos un modelo de seguimiento mundial. Aquí dice, no había ni Marcelino, ni Eduardo Rosario, ni Claudia Rita, ni Julio Ernesto, ni María Cristina, Ni yo. Delvia. Aquí dice Organización Mundial de la Salud, que es el organismo mundial que tiene que ver con todo lo relacionado con este tema. Felicita a Luis Abinader por manejo de la pandemia en República Dominicana. Claro, por lo que ¿Es dejó Danilo. cuánto? Pero a él Lo que dejó él Danilo. era el presidente en ese Porque momento. él le Pero tocó qui- la cosecha pero de lo que ¿quién sembró era? otro. No, pero ya me Pero callé. está bien, está bien. Hablamos el lunes, Te hablamos el lunes. callaste, Hablamos el muy lunes. bien. Luis es el representante en ese momento. ¿Quién del hizo Estado todos los Dominicano, programas que él presidente. siguió? Pero mira cómo se han puesto. Todos los programas. No. No ponemos porque tú te Delvi, pones así. Delvi, no, pero yo nada, Delvi, mira cómo están los fanáticos de los bleachers. En este Los país, fanáticos de los Bleachers, en este mira, país no ha bueno. nacido un hombre. Yo pago palcos en el estadio, yo. En Delvi, este mira país cómo están los para fanáticos de los bleachers. no ha nacido un hombre que reúne las condiciones que Luis Abinader como gobernante tiene. Ay, Delvi, déjate de estar Yo dando solo disparate, quise- que tú eres yo uno de solo los más- quise- uno de los más fanático de críticos los del Bleachers, gobierno. los Yo solo Bleachers. quise. No, yo no solo soy fanática de quise- nadie. Y Yo ese- yo soy es justa. Y nuestro tú eres público, injusto. nuestro público lo sabe, y siempre apelo a ese público fiel que va en la guaguita, que va en el carro, que va en su carro privado, en su jipeta. Yo apelo a la justicia Y lo que y van a la en motoconcho. verdad. ¿Tú no te acuerdas que Ambos Luis Abinader gobiernos- se puso a criticar todas las medidas Claro que que sí, luego él claro. fue la que siguió cuando estaba en Pero lo- campaña a un punto de decir que él iba a poner un hospital en una carpa y fueron una carpa vieja que pusieron ahí en el medio de un parque? Pero para eso muestra- también, pero para esas son las cosas pero que hay que para recordarle a la muestra, gente. recuerden lo que le hizo Porque el eso es lo que se llama gobierno del PRM irresponsabilidad de al hacer embajador oposición. de China en la toma de posición, lo dejaron en los bleachers. Sí, le Y hicieron después una tuvieron maldad. que pedirle cacao. Tuvieron que pedirle cacao ¿Qué tiene que ver el a embajador de China China. con el COVID? O ¿Qué tiene que ver? las No, vacunas nada. que le salvaron la vida a este Ah, país. ¿De dónde Pero vinieron? eso no es el caso. El caso es, señores, y de eso es que voy a hablar en mi comentario, de ese tema de que discurso de campaña, como decir que está bien mentirle a la población mientras tú estás haciendo campaña y normalizar eso. Cuando esas medidas que él heredó y que cosechó,
porque no cambió nada, siguieron todos los programas que dejaron el gobierno pasado, porque recuerden, señores, que el COVID, ningún país del mundo sabía qué hacer con el dichoso COVID. La población mundial se volvió loca comprando hasta papel inodoro sin tener eso nada que ver. ¿Me entiendes? Entonces no se sabía de dónde rayos eso se pegaba. Uno con 20,000 cosas, la gente saliendo hasta con toalla sanitaria pegada en la boca para el supermercado. O sea, había una locura general en el mundo entero y era en el proceso que se iba descubriendo qué era lo que iba pasando. Y ante esa situación de nerviosismo mundial, nosotros en República Dominicana ni hambre pasamos. Hay que ver ahora si nos pasara una cosa semejante cómo nos iría, porque teníamos nosotros abastecimiento suficiente para nosotros sobrevivir aquí. Y hubo en el mundo entero una serie de cosas, por ejemplo, que hasta, por ejemplo, fletes que estaban saliendo a otros países con medicamentos, con oxígeno, etcétera. Las potencias aprovecharon y lo dejaban, lo cerraban y se iban para su país. O sea, que era una situación de pánico mundial a la que se tuvo que enfrentar Danilo Medina y su gobierno. Y en el proceso donde eso estaba sucediendo, la oposición de entonces no está haciendo el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora, de ser sensato y pensar, no. Era de joder, de molestar, de decir cosas como que yo te voy a hacer un hospital y poner irresponsablemente una carpita vieja en un parque y decir que eso era un hospital. Entonces, en la vida, este show de que si tú hiciste, tú no hiciste, usted no come con eso. No. Ni eso le resuelve su problema. Eso son cosas personales de gente que quiere venir a decir, mira, yo tengo la razón y ahora yo estoy mejor porque yo estoy cobrando ahora. Eso a usted no le importa. A usted lo que le importa es que su país esté bien. No que quien se sienta mejor ahora y quien se sienta mejor después. Entonces uno tiene que ser sensato. ¿Puedo seguir hablando? No, usted dijo que terminaste. Subsecretario de Estado de Estados Unidos. Pero perdón. Tú dijiste que terminaste, Pero, tú dijiste que Julián Neto, terminaste. Es del COVID otra vez. Usted no es el Es del coordinador COVID de otra vez. aquí, Es del COVID. Subsecretario de Estado de Estados Unidos. Ajá. Destaca excelente manejo de la pandemia por parte del presidente Abinader. Como nadie la manejó Luis Abinader. Sí, con el hospital de la carpa. Pero yo estoy leyendo aquí la Sí, el prensa. hospital de La la prensa, carpa. pues pongan acá, porque es así. Director de la Organización Mundial de la Salud felicita al presidente Abinader por liderazgo en el manejo de frente a la pandemia COVID-19. No, miren, déjame decir una cosa. ¿Cuándo le entregan los certificados? Vianney, no acepte nada, que todos sabemos que tú ganas mejor en este gobierno. Vianney, Ya es por eso que no lo vas a aceptar. Sigue así. La ciudadanía que nos está viendo, la ciudadanía que nos está viendo, que no piense de esa manera, porque aquí hay asuntos personales de la gente. Yo estoy leyendo lo que no, pero ustedes están partiendo de un criterio personal. Tú tienes razón. Ustedes están partiendo de un criterio personal. Yo no he dicho nada. Yo estoy leyendo lo que dice, porque el bendito internet, no. No puede venir aquí a tergiversar lo que yo planteo. No estoy descalificando al gobierno. Usted no sabe más que la OMS. Yo no estoy Usted equivocó. No, yo sé más que tú, porque yo trabajé mucho en salud pública. Usted no sabe más que la OMS. Trabajé tanto en la pandemia que me hice responsable de un grupo de dominicanos de diferentes países. El representante de la OMS, República Dominicana, Eduardo Rosario. Lo llevaron a mi comunidad, a un proyecto habitacional. Y yo asumí ese liderazgo y recibí a esa gente ahí con grupo y trabajamos hasta que esa persona superó la María cuarentena. Cristina no Yo dice sé nada lo que aquí, estoy entonces. hablando. Que viva Luis Abinader. Suscríbete a nuestro